Si usted todavía cree que la salvación es una colaboración entre Dios y el hombre, hoy la confesión de fe va a mostrar el asunto. Nos metemos de lleno en el capítulo 10 para hablar del llamamiento eficaz. Vamos a dejar bien claro que la regeneración precede a la fe. Además, vamos a abordar la obra del Espíritu en los niños elegidos y vamos a deshacernos de esa idea venenosa de que todas las religiones llevan a Dios y que alcanza con ser buena persona. Dele otra vuelta al mate. Ensíllelo, porque esto es teología de fogón. Fogón reformado. Muy buenas, Diego. Muy bienvenidos a todos. ¿Cómo estamos? Bienvenidos al episodio número 31 del Fogón Reformado. ¿Cómo has pasado la semana, querido? Bien, ¿cómo va la cosa? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Bastante ventoso por Colonia en este momento. Sí. En el que empezamos a grabar, me imagino que por el Maldonado también. Sí, siempre Así acá que... es mucho más agradable, mucho mejor que en el litoral, pero sí, me imagino cómo debe estar allá. ¿Estás tomando algo? ¿Te sentís bien? Digo, creo que Estoy tomando un copetín, pero no. No, porque es ese tipo de alucinación de que es más bonito. Bueno, está perfecto. Bueno, ¿qué va a hacer? Saludamos también a don Damián Tempone. Ahí está, que está en el medio ahí. Está en el medio ahí, ni chicha ni limonada. Pero te voy a decir una cosa, está en el medio, pero ¿sabes a dónde viene a veranear? Al este. Sí, señor, sí, señor. Dice que cuando va a perder tiempo va para allá y cuando quiere disfrutar de algo más o menos significativo viene para acá, para acá. Pero te digo que hay un lindo circuito religioso por acá a la vuelta de turismo, de donde están asentadas las primeras iglesias que en otra época fueron reformadas en Uruguay, que eso está muy bueno para hacer en familia. Ya lo podemos promover. Fuera de broma, ¿hay templos para visitar? O... Sí, hay muchos. Sí. Y de hecho, de los templos reformados más viejos del Uruguay. ¿Cómo me gustaría? Eso fuera de broma, sacando las chanzas del medio. Me gusta mucho Colonia, he ido varias veces. Bueno, mi abuela paterna era originaria de ahí de Colonia. Ella era de ahí de Colonia Miguelete. Sí, conozco, claro. Sí, pero nunca visité anímese, visite la gente humilde que lo conoce por esta zona, haga una visita a un hermano pobre y enseguida salimos a dar una vuelta. Ya vamos a planificar. Ahora estamos muy cerquita del nacimiento de nuestro próximo hijo y vamos a tener unos primeros meses que siempre son medio complejos para salir, pero después ya en algún momento vamos a coordinar para ir a visitar. Será brillante. Bueno, nos toca hoy abordar el capítulo 10 de la Confesión de Fe de Westminster, del llamamiento eficaz. La verdad que es un capítulo fantástico, un tema absolutamente agradable para tratar. Y vamos entonces sin más dilación a la materia. ¿Te parece si arrancás hoy vos? Sí, yo ni me acuerdo cómo terminamos la otra vez, pero bueno, arrancamos. Tampoco me acuerdo, pero lo arrancamos así. Arrancamos leyendo, voy a leer el punto número 1. Punto número 1, capítulo 10, Confesión de Fe de Westminster, dice de la siguiente manera. A todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, y solamente a ellos, le agradó en su tiempo señalado y aceptado llamarlos eficazmente por medio de su palabra y espíritu de aquel estado de pecado y muerte en el que están por naturaleza, al estado de gracia y salvación por medio de Jesucristo, iluminando sus mentes espiritual y salvíficamente para entender las cosas de Dios, quitándoles su corazón de piedra y dándoles uno de carne, renovando sus voluntades y determinándoles a hacer lo que es bueno por su poder todopoderoso y acercándoles eficazmente hacia Jesucristo, de tal manera que vienen a Él más libremente, pues por su gracia son hechos dispuestos. Bueno, precioso punto realmente. Y bueno, como todos los temas que están relacionados unos con otros, esto lo hemos ido tocando varias veces ya en el fogón. Y las cosas empiezan como a intercalar, ¿no? Exactamente, empieza como es bien como
Claro, bien como cuando estudias una teología sistemática, que empezás a estudiar y es todo nuevo, ¿no? El prolegómeno empieza nuevo, empieza todo, y después cuando llegas al quinto, sexto, séptimo capítulo ya empiezan a haber cosas que sí o sí se entrelazan. Exactamente, hay capas superpuestas. Lo Mm. que estamos hablando aquí es de a quienes alcanza la redención de Cristo. Y aquí dices clarísimamente que, por supuesto, como siempre repetimos, esto está apoyado absolutamente en la Escritura, no es simplemente una redacción teológica sin más, que nosotros por una cuestión de tiempo y de economicidad del formato que tenemos, no hacemos una lista ni un análisis de versículo a versículo porque sería muy extenso. Pero en Ujú. este sentido lo que dice es que todos aquellos quienes Dios ha predestinado para vida son a los que les alcanza la salvación, y Claro. solamente a ellos, porque en el tiempo señalado, en el tiempo aceptado para esta salvación, fue llamado, les alcanzó este llamado. Y en esto tenemos que ser muy claros para no confundirnos. Hay llamados pre-cruz y post-cruz, ¿verdad? Ujú. No es que solamente hay llamados después que Cristo fue a la cruz, no, hay llamados previamente también en perspectiva de la cruz, y nosotros lo hacemos en retrospectiva de la cruz. Pero en este caso, todos hemos sido llamados eficazmente. Es lo que se llama el llamado eficaz. Algunos teólogos lo denominan la gracia irresistible, Ujú, que exactamente. es un tema un poco más confuso esa terminología, pero confuso porque muchos van a decir sí, pero ahí se puede resistir la gracia. En realidad, cuando el llamado de Dios es eficaz, me gusta mucho más esta Claro. expresión, no En es realidad resistido. hay un tipo de llamado que sí se puede resistir, ¿no? Porque Exacto. hay un llamado que es general, que es el llamado del Evangelio, ¿no? Es Es la como, proclamación. claro, es como alguien que se para con un megáfono en una esquina y llama, ¿no? Y es general, es a todos. Pero esto es distinto. ¿Cómo es esto? Esto opera por medio de su palabra y de su espíritu y produce un cambio antes de que el receptor pueda responder. Esto es interesante porque lo llama del estado de pecado y de muerte, que por naturaleza estamos todos, a un estado de gracia y salvación por medio de Jesucristo. ¿Y cómo es que pasamos de ese estado de gracia por medio de una decisión personal? Bueno, no, iluminando el Espíritu Santo en nuestras mentes y salvíficamente para entender y ahí responder las cosas de Dios, quitándonos un corazón de piedra, un corazón muerto, como toda piedra, y dándonos uno de carne, o sea, un corazón vivo, y allí renovando nuestras voluntades y determinar hacer lo que es bueno por su poder todopoderoso. Y allí nos acerca eficazmente hacia Jesucristo. Lo que sucede, lo que hemos dicho y lo que volvemos a repetir, es que tenemos que entender que en la economía de la liberación del pecado, de la redención, Dios primero produce la salvación y luego esto genera en la persona la respuesta de fe. Pero primero Dios hace un cambio en el corazón y luego ese corazón nuevo está preparado, predispuesto y dispuesto a aceptar las buenas nuevas. Porque de lo contrario es predicar en el desierto, como vos decías. Es como que yo, Ujú. para hacer una imagen, me paro en un pedregal. Acá en Colonia hay algunos pedregales, no muchos, pero hay. Y me paro en un pedregal y empiezo a tirar semillas de girasol por todos lados. Y nosotros acá en Colonia tenemos la tierra más rica que conoce la República, con el mayor Ujú. índice CONEAR. Pero si voy a un pedregal, no va a florecer ninguno, Y sí, porque estoy tirando en piedra. Lo que sucede es que tiene que haber tierra para que la semilla caiga, para usar la imagen también del Señor Jesucristo. Y eso es de lo la que palabra. opera exactamente. Es lo que opera el Espíritu Santo. Y es una tierra eficaz, no es ni pedregales, ni la que es ahogada por yuyos, ni la que es quemada por sol, sino una tierra eficaz que produce fruto. Y nos quita ese corazón y nos acerca eficazmente hacia Jesucristo, de manera que vienen a Él más libremente, pues por su gracia son hechos dispuestos. Nos entregamos a Dios, como dice ese salmo, tu pueblo se te ofrecerá libremente en la hermosura y la santidad. Y es que la voluntad vivificada es libre, y eso es otra cosa que debemos entender, porque antes la voluntad no solo está esclavizada al pecado, está muerta para los Claro. asuntos espirituales. Y esa es una de las cosas que tenemos que hacer énfasis. No puede un muerto ejercer una voluntad hacia Dios.
no lo puede porque está muerto. Dios debe dar vida. Y a esa vida que Dios da se le llama regeneración, llamamiento eficaz, concesión de gracia salvífica, en fin, hay varias formas de denominar. Amén. Evidentemente es un punto que nace, como todo punto de la confesión, ¿no? Tiene un arraigo escritural. Ezequiel 36, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, ¿no? La promesa explícita, tenemos ahí una promesa explícita de una cirugía divina, ¿no? En donde quita una cosa y pone otra. Ojo, no dice los voy a ayudar a ablandar su corazón, que eso es muy importante de entender. Dice, Exactamente. dice, yo lo quito y yo pongo otro. Volvemos a aquello de que esto es monergismo, ¿no? O sea, es una obra que es todo obra de Dios. Em, es interesante, Sproul decía, explicando esta especie de trasplante del corazón, cuando él hablaba de la regeneración, del llamamiento eficaz, él decía que la regeneración, lo que decías vos, precede a la fe. Él explicaba lo que era un poco el ordo salutis, que es el orden de la salvación, y justamente decía, el llamamiento eficaz precede a la fe. Nosotros no creemos para nacer de nuevo. Nosotros nacemos de nuevo porque Dios hace una obra en nosotros para poder creer. Un corazón de piedra, Totalmente. un corazón de piedra no puede tener fe. Dios primero Exactamente. tiene que darnos el corazón de carne y tiene que empezar a hacer latir ese corazón, así como hace latir nuestro corazón en el comienzo de nuestra vida, ¿ah? Y a partir de que ese primer latido de parte de Dios empieza a darse, es que nosotros podamos poner una fe en Cristo, ¿no? Había una ilustración, es muy interesante, ¿no? Que el llamamiento era como aquel, yo recién te decía, por eso te decía lo del megáfono, porque me hizo acordar, pero es como que, claro, hay un llamamiento general en donde es como que alguien se para con un megráfono y grita a los cuatro vientos. Bien, ese es general. Bien. Imagínate a este del megáfono haciéndolo esto en un CTI en donde hay varias personas que están en un estado de coma profundo. Por más megáfono que le pongas, nadie va a responder. Pero la obra de Dios es más que eso. El llamamiento eficaz es más que eso, porque es el megáfono y el desfibrilador, ¿no? Te despierto y te llamo, ¿no? Entonces ahí es donde... Y es muy interesante, a mí una cosa porque una de las críticas que se le hace al pensamiento calvinista, justamente que viene de nuestros hermanos arminianos, hablan de esto, bueno, pero a ver, ¿qué pasa? Si Dios me llama eficazmente, yo voy a ir en contra de mi voluntad prácticamente, ¿no? Dios me va a arrastrar al cielo sin que yo quiera. Y no, justamente el punto dice, eh, de tal manera que vienen a Él más libremente, pues por su gracia son hechos dispuestos. Y esta disposición del corazón es súper importante. Es súper importante. Si vos tuvieras, por ejemplo, a un nene de 5 años, ¿no? Y le dieras a comer brócoli y no le gusta y no quiere, por más que vos le pongas un arma en la cabeza, capaz que con un arma en la cabeza te lo va a comer, pero te lo va a comer a disgusto. Esa no es la imagen, sino que es la imagen de alguien que, digámoslo así, cambia sus papilas gustativas en esta ilustración, ¿está bien? Madura, por decirlo de alguna manera, y ahora aprecia algo que antes no podía apreciar. ¿Se Tal cual. entiende? Entonces, Jesucristo lo ilustró, perdón, digo que te corté, no, no, dale, dale, adelante. dale, dale, tranquilo. Jesucristo lo ilustró muy bien cuando dijo, vosotros no me escucháis y me resistís porque no son de mis ovejas. Mis Exacto. ovejas escuchan mi voz. Y ahí hay un asunto bien claro que hablabas vos recién. Hay una sensibilidad que está absolutamente, usaste la imagen del CTI, yo cambiaría levemente, diría, es una morgue, están Es todos una morgue, muertos ahí. sí. Es más una Sí, morgue. es una morgue, están todos muertos, estamos todos muertos, pero allí hay, de repente, hay vida. Ahí ves como que se estuviera incendiando la morgue y entra una enfermera y dice, huyan porque hay incendio, huyan, pero no huye nadie Ah, porque están todos muertos. Pero de claro. repente hay uno que es vivificado y escucha el grito, ¿no? Porque es Bueno, básicamente eso. ¿Para qué se proclama el Evangelio? Es lo que también nos dicen, ¿viste? ¿Para qué proclama el Evangelio si es solo para los salvos? Primero porque los salvos están en el mundo.
y son alcanzados mediante la palabra, como dice este primer punto. Para eso Ujú. primero. Segundo, porque el Evangelio no se proclama para que la gente se convierta, se proclama para la gloria de Dios. Y la Amén. gente y los salvos responden a ese llamado por la gloria de la misericordia de Dios. Pero el Amén. Evangelio se proclama porque es la gloria de la justicia de un Dios santo. O sea, nosotros no debemos olvidar eso, ¿no? No debemos olvidar que nosotros hemos sido encomendados a la predicación del Evangelio, no buscando resultados, números o conversiones, manitos alzadas, papelitos firmados. No, no. Esto dicho siempre con todito respeto, sin Sí, sí. ninguna, sin ningún cinismo. Pero digo, lo que nosotros estamos buscando es proclamar la gloria de Dios. Y Dios a esa proclamación aún se glorifica más reviviendo muertos. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. ¿Te parece si seguimos con el próximo punto, Pedro? Sí, señor. Punto número 2. Este llamamiento eficaz proviene únicamente de la libre y especial gracia de Dios, no por una cosa alguna previamente vista en el hombre, el cual es totalmente pasivo en ello, hasta que siendo vivificado y renovado por el Espíritu Santo, la persona es por ese medio capacitada para responder a este llamamiento y para abrazar la gracia ofrecida y transmitida en él. Bien, perfecto. Primero, eh, acá, bueno, esto aplasta totalmente cualquier tipo de ego que nosotros podamos llegar a tener, ¿no? Totalmente. Esto es por pura gracia. Acá el mérito queda reducido a cero. Dios no te llamó porque vos eras el más lindo. No te llamó porque vos eras el más bueno. No te llamó porque vos fuiste a la iglesia desde chiquitito y fuiste fiel en ir todos los domingos. No, Él te llamó porque quiso. Y como quiso, es un regalo absoluto esto. ¿Mm? Bien. Entonces, proviene justamente únicamente de la libre y especial gracia de Dios, y no por ninguna cosa previamente vista en el hombre. ¿Ah? Dios no miró tu currículum, no por cosa alguna Menos, previa. Hay, menos hay mal. un, hay una, claro, hay una idea bastante poco escritural, diría yo, que dice, bueno, Dios miró hacia tu futuro, vio que vos ibas a creer en Él y en base a eso te eligió y te llamó. No, minga, no es así. Digámoslo claro. Si Dios miraba a tu futuro, lo único que iba a ver era pecado y rebelión, si Él no cambiara nada. O sea, Creciente en grado creciente. Pecado y claro. rebelión en grado creciente. Entonces, ¿qué podría haber visto si él no cambiaba nada? Eso, rebelión, pecado. Entonces, él en realidad te llama a pesar de lo que él pudiera haber visto en el caso de que él no hubiera intervenido, no por lo que ve. Este, eh, después dice, ¿no? Después dice, hasta que siendo vivificado y renovado por el Espíritu Santo, la persona es por ese medio capacitada para responder a este llamamiento. Eh, Acá, en el momento exacto en que Dios te da la vida espiritual, la regeneración, vos no cooperás en ninguna manera, no cooperás ni un poquito. Sos como un paciente, bueno, vos decías, es como, siempre sí, vuelvo a la anestesia general, al CTI, pero no, como vos decías, como estar enterrado en el cementerio. ¿Mm? Pero, pero justamente, Dios es como un cirujano que hace todo el trabajo. Vos si estuvieras en un CTI anestesiado, vos no agarrás el bisturí y decís, bueno, disculpa que te ayudo un segundito, ¿eh? Yo sé que me tengo que hacer una operación porque tuve un infarto al miocardio, pero déjame darte una mano, ¿no? Vos estás palmado ahí, vos estás palmado Totalmente. y el cirujano hace todo, ¿no? No agarrás el bisturí para ayudar a Dios, no, estás muerto. Y los muertos son justamente eso, son pasivos, no pueden actuar. Y dice, hasta que siendo vivificados es capacitado para responder. Ojo, sos pasivo en recibir la vida, pero una vez que te prenden el motor, por decirlo de alguna forma, que te enchufan a la máquina, te volvés activo, pasás de ser pasivo a ser activo. Dios no va a creer por vos. Dios no se va a arrepentir por vos. Eso lo haces vos. Claro. De vos es el creer, de vos es el arrepentimiento. Cuando el Espíritu te vivifica, cuando el Espíritu te da vida, vos lo que haces es saltar de la camilla, siguiendo un poco la ilustración, correr a Cristo y abrazás la gracia de Dios.
Pero la fe es tuya. La fe es tuya. La capacidad de tener fe te la dio Él, pero la fe es tuya. ¿Se entiende? Efectivamente, totalmente, y es absolutamente así, porque nos capacita para responder, para vivir, nos capacita para la vida espiritual. Siempre me resultó impresionante, y por años de creyente, me resultaba enigmático, la respuesta que Jesús le da a Nicodemo, este, con respecto a la salvación. Cuando te acordás que él viene en la noche, conoce perfectamente el pasaje. Juan capítulo 3. Exactamente. Y la respuesta es que cuando él le dice, ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar en la matriz de la madre de nuevo y nacer? Y él dice, pero siendo maestro de Israel no sabes esto. Y yo cuando era creyente y estaba en el seminario pensaba, yo estoy estudiando para predicar la palabra y tampoco lo sé. Tampoco lo sé. La respuesta es impresionante. Él le dice, oyes del viento su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido. O sea, es obviamente una obra del Espíritu Santo, una obra del Señor. Es toda una salvación de Dios que opera en el elegido sin que el elegido sea previamente consciente o haya predispuesto a, simplemente es, como vos dijiste brillantemente, un observador. Porque nosotros observamos el viento, por ejemplo, hoy hablamos que esta noche hay un temporal bárbaro de viento, nosotros observamos los efectos, podemos decir, es viento norte, viento sur, viento oeste, pero no podemos hacer nada más que hacer eso. Ni siquiera lo vemos al viento. Y no podemos anticipar cuándo arrancó ni cuándo va a terminar. Claramente, esa es la voluntad de Dios imponiendo su voluntad sobre aquellos que ha llamado. Sí, es que fíjate una cosa, a veces hay una ilustración que la he escuchado 1000 veces, ¿no? Que es ese cuento de que el Evangelio es como Dios tirando un salvavidas a un tipo que se está ahogando, ¿no? Entonces el tipo tiene que estirar la mano, ¿no? Para poder salvarse. ¿Ya? Pero la Biblia justamente dice que estábamos muertos. El tipo no se está ahogando, el tipo ya está ahogado. Ya está flotando, sin vida. Claro. O en el fondo del mar ahí, ¿no? Con los pulmones llenos de agua. Eh, Exactamente. ¿qué es lo que hace Dios en realidad? ¿Te tira el salvavidas? No. Dios se tira al agua, te saca del fondo, ¿tá? Sin que vos lo ayudes en absolutamente de nada, te pone de nuevo en la arena, te hace resucitación, ¿no? RCP, ¿tá? Y después vos escupís el agua y todo, pero por todo lo que Dios hizo. Y ahí hay que revivir. Exacto. Exactamente. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Exactamente. Por eso siempre me molestó bastante la ilustración del O sea, salvavidas. imagínate que un tipo es resucitado de esa manera que vos lo decís, y el tipo dice, ¿cómo estuve aguantando la respiración, eh? Viste que no estaba tan lleno los pulmones de agua, viste que me banqué bastante bien, eh. Pero mira, Claramente. vos recién hablabas de Nicodemo, ¿no? De cuando Nicodemo dice que hay que hacer para nacer de nuevo. Y justamente lo que hace Jesús es llevarlo a pensar en su nacimiento físico. Eh, Exacto. vos te preguntás, ¿vos ayudaste a tu mamá en la sala de parto? No, claramente. ¿Vos tomaste la decisión de nacer un martes de tarde? No, vos fuiste totalmente pasivo en eso. Otros hicieron el trabajo y te dieron a luz. Pero una vez que vos naciste y respiraste, bueno, ahí sí, ahí empezaste a llorar vos, a tomar leche activamente vos, a tomar tus propias decisiones, entre comillas, ¿tá? En lo espiritual es exactamente igual. Totalmente. Avanzamos entonces, Diego, al punto número 3 de este Bueno, capítulo. avanzamos, que dice de la siguiente manera, punto número 3 de la Convención de Westminster, capítulo 10, dice, los niños elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo mediante el Espíritu, quien obra cuando, dónde y cómo le agrade. De la misma manera son regeneradas y salvadas todas las otras personas elegidas que son incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. Muy bien. Bueno, abarcamos y tomamos un punto muy controvertido y que siempre se habla Bastante entre los controversial. creyentes, que se habla de qué sucede con los niños. Pero creo que es bastante claro y yo estoy, te diría, 100% de acuerdo en Ujú. que los que se salvan son los niños elegidos. Porque uno podrá argumentar, bueno, pero un bebé, ¿qué pecado tiene? Bueno, tiene pecado original, que es, no podemos soslayar, que es el pecado de naturaleza, que es el pecado que nos, cuando nosotros nacemos muertos espiritualmente, rebeldes y contumaces contra Dios en potencia. Claro, no lo hemos desarrollado, pero ya está Claro. ahí en el corazón. Entonces,
hay niños elegidos que Dios ha determinado por el sano consejo de su soberana voluntad, y estos son salvados por Cristo mediante el Espíritu Santo. Ujú. Y que lo dice muy bien la confesión. ¿Quién obra, cuándo, dónde y cómo le agrada? Exactamente. Nosotros estamos tratando con un soberano, no estamos tratando con un político buscando votos o con un comerciante buscando vender mercadería. No, 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 no. Acá estamos hablando de un soberano que tiene decisión y potestad. De la misma manera son regeneradas, salvadas todas las otras personas que son elegidas e incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. ¿Qué significa esto? Que si Dios no obrara, nosotros también rechazaríamos el Evangelio. Sin Que lugar la a dudas. gran diferencia entre nuestra obediencia y la desobediencia de los que no creen es la gracia de Dios. Volvemos a reforzar lo que vos dijiste hace un rato, no es mi mérito, no es yo te busqué a Dios, yo tengo un corazón para Dios, no, 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 no. La verdad es que yo no tengo nada y Dios me lo dio todo. Y esa es la verdad que más duele y más molesta, porque me colocan en el lugar donde yo debo estar, de mendigo, de necesitado, Ujú. de inválido que necesita recurrir a la gracia salvadora y que me ha sido dada por misericordia, gratuitamente, inmerecidamente, mas no injustamente. Exactamente. ¿Por qué? Porque todos éramos condenados, mas Dios eligió a algunos para tener misericordia. Con algunos es justo, con otros es misericordioso. No es injusto con ninguno. No, y eso es muy importante también de tenerlo siempre llevándolo en la mente, porque si no después se nos dispara, siempre nosotros pensándose en el mérito propio, bueno, pero ¿y por qué aquel? No es cuestión de mérito, es Ujú. cuestión de Exacto. gracia. Exactamente. Ahí la frase que utiliza la confesión, niños elegidos, ¿no? Justamente históricamente hubo un debate sobre si esto significa algunos bebés que mueren son elegidos y otros no, ¿no? Em, Sin embargo, hay que decir una cosa, la inmensa mayoría de los teólogos reformados, ¿tá? Desde Spurgeon hasta Sproul, hasta muchos de ellos, creen que la Biblia enseña que todos los que mueren en la infancia son parte de los elegidos de Dios y que son salvados por pura gracia. Pero yo creo que igual la confesión hace muy bien porque en este sentido no toma partido. A ver, que Dios puede elegir a todos los niños, los puede elegir. Totalmente. No tengo ningún tipo de duda. ¿Cuántos son elegidos? Escrituralmente no lo sabemos, porque la Biblia no lo aclara. Este, yo creo que, y esto lo digo más que nada por esto, Pedro, porque hay muchos padres que han perdido a sus hijos de pequeños. Ujú. Sí, claramente. Eh, y hay padres también que han tenido hijos que con condiciones intelectuales menores que no pueden entender y por tanto no pueden profesar una fe como vos y yo lo podemos hacer. Eh, yo lo que digo es, confíen en Dios, confíen en Amén. Dios. Y así como, porque hay una cosa que hay que tener en cuenta. Yo conozco a Pedro, ¿está bien? Y hablo con Pedro, y Pedro hizo una confesión de fe. Pero hay una cosa que es cierta, yo no puedo ver el corazón de Pedro como lo ve mi Señor. Entonces, yo de alguna manera confío en Dios, en que lo que yo estoy viendo y percibiendo no es un engaño de parte de Pedro hacia mí, y viceversa, ¿no? Entonces hay una confianza que, bueno, si Dios quiere salvar a mi hermano, lo salva, ¿no? Obviamente que nosotros están los frutos que nosotros vemos, etcétera, pero en un sentido es ejercer la misma confianza. Yo confío en Dios en que Dios va a salvar los que Él quiera, punto. Amén. Tengo que tener Y me gusta, tengo que tener especial atención en mí, que es porque yo sí conozco mi corazón y conozco mm, mis intenciones, ¿tá? Entonces, cuando yo veo que me desvío, bueno, tengo que llamarme al arrepentimiento y la fe siempre. No medirme por mis obras, ojo, pero sí llamarme a abocarme permanentemente a buscar a Cristo en arrepentimiento y fe, y eso sí tengo que tener especial cuidado. Pero después, en lo que pasa con el resto de los que me rodean, tengo que confiar en Dios, porque yo no sé lo que pasa al final en los corazones. Y con los niños es exactamente lo mismo. Yo sé cuáles se lo van a exactamente. salvar, no sé cuáles se van a salvar, pero confío en Dios en que Él va a salvar los que Él quiera.
efectivamente. Y es bien interesante eso que vos decís, porque por supuesto que con los adultos se puede ver frutos, pero bueno, como vos decís, con algunas personas que tienen algún retraso cognitivo, alguna diferencia, alguna capacidad diferente, como se le suele decir ahora, Ujú. este, eh, puede caer, quedar la duda legítima, o en el caso de los bebés, ¿no? Sin embargo, uno confía en la misericordia de Dios, ¿no? Y tiene claro que Dios es, sobre todas las cosas, justo, misericordioso, compasivo, clemente, y es eso a lo que debemos descansar. Y como vos Mm. decís, en definitiva, es una cuestión de fe. No, por fe andamos, no por vista. Porque así como vos confiás sobre estos asuntos, sobre los niños, también tenés que hacer una confianza en que yo, que soy amigo tuyo, soy salvo. Porque No, como decís, no tenés una comprobación directa, no me estás viendo el corazón redimido, como yo no puedo ver el tuyo, y así. Hay una mutua confianza en la obra salvífica de Dios. Y hay, como decía Juan Calvino, que cuando la Biblia hace silencio, no cabe otra que el silencio. ahí está. No podemos ni ponernos de súper bondadosos, ni ponernos de jueces de nadie. Si la Biblia hace silencio, lo mejor que yo puedo hacer es, pero sellar mi boca y Exactamente. confiar en que Él hará lo mejor. Estoy completamente de acuerdo contigo en ese sentido. Hay dos cosas que quiero agregar acá, y es que siempre se hace una crítica profunda al pensamiento calvinista, pero fíjate que los arminianos tienen un problema muy grande con esto, porque tienen el problema del libre albedrío. El error es este. Se dice, ¿no? Bueno, para salvarse hay que tomar una decisión consciente por Cristo. Ok, si esto es 100% así, no se salva ningún bebé. Y no se Exacto, salvan, y si no se salva ninguna persona con retraso mental profundo. No hay exacto. forma de que se salven. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de tomar una decisión consciente por Cristo. Es más, no se salva ninguno que está agonizando al que vos podés acercarle una palabra de fe. Ninguno, ¿Ah? porque si está agonizando y está en coma, aunque te pueda escuchar, no puede responder. Exactamente. Entonces Estamos total, el arminianismo profundo, puro, no tiene una respuesta lógica para esto. muestra su rostro más cruel como toda ¿Ah? teoría humanista. Y bueno, el calvinismo sí. Como Dios hace todas las obras de Él puede hacerla en un corazón que no tiene capacidad intelectual para decidir. Exactamente, Y lo puede hacer. Y gloria a Dios por eso. Y gloria a Dios por eso. exactamente. Y otra cosa pequeña que quiero agregar, por si nos está escuchando alguien que nosotros hemos hablado, ¿no? Que en nuestra denominación presbiteriana nosotros bautizamos bebés. Bien. Pero ojo, porque no es el mismo bautismo que podría tener un católico romano o mismo un luterano, ¿no? Que se habla de la regeneración bautismal. No, claramente no. Porque, ¿qué pasa? Eh, Porque no, estaba la idea, y yo me acuerdo, mis abuelos pensando así, ¿no? Pensar que los bebés sin bautizar que mueren van a un lugar llamado el limbo, ¿no? Donde no sufren el infierno, pero tampoco van a ver a Dios porque no se les lavó el pecado original. Bueno, eso la Biblia no lo presenta de esa forma. ¿Ah? No, de ¿Ah? ninguna manera. El limbo no existe en la Biblia. La salvación de un bebé no depende de un cura que le tire agua en la cabeza, ni de un ministro que le tire agua por la cabeza, sino que depende del Espíritu Santo que obra, como dijimos recién, donde quiere, cómo le agrada, aplicando la sangre de Cristo directamente. ¿Ah? Tuve una conversación en ese sentido hace poco tiempo en una casa con un creyente muy bien intencionado, el hombre, muy agradable, veterano ya. Y me dice, ah, vos sos presbiteriano. Dice, así que ustedes bautizan a bebé como los católicos. Mm. Entonces yo me reí y dije, bueno, nosotros bautizamos bebé, no como los católicos. No, como la católica, ¿no? Seguro, pero seguro que bautizamos bebé. Le digo, voy a sorprenderlo, le digo. Los primeros cristianos bautizaban bebé, ¿sabes? Ah, sí, sí, digo, porque es la señal del pacto, ¿vio? Nosotros no creemos que el bautismo concede una gracia salvífica ni removedora. Creemos que es una señal del pacto, la señal de Exacto, la señal externa de que Dios está salvando un pueblo. Ah, exacto. dice, pero entonces eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. En eso estoy de No, acuerdo. y además te cambia la ecuación, porque no es que tenés que salir a las apuradas a bautizar al bebé por las dudas si te muere para que no quede en el limbo. No, tenés que, Totalmente. tenés que bautizarlo porque es la señal del pacto.
simplemente eso. Pero sin ser bautizado, puede ser salvo. Así como siempre se habla del ladrón de la cruz. ¿El ladrón de la cruz fue bautizado? Y probablemente no. ¿Fue salvo? No. Sí, Cristo le dijo, hoy vas a estar Sí, conmigo en el paraíso. Y exactamente. bueno, esto es exactamente lo mismo. Perfectamente. Avanzamos entonces por el cuarto punto, último de este capítulo. Estoy sorprendido, asustado, conmovido, pero, pero vamos al último punto. Bien. Estamos en 30 minutos ya, pero lo vamos a terminar porque no Dale, vamos a vamos, dejar vamos a un punto, cerrarlo, ¿no? vamos a cerrarlo. Sí, sí. Aguántenos un poquito más. Sí, señor. Dice, otros que no son elegidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan ciertas operaciones comunes del Espíritu, sin embargo, nunca vienen verdaderamente a Cristo y por lo tanto no pueden ser salvados. Mucho menos pueden los hombres que no profesan la religión cristiana ser salvos de ninguna otra manera, aunque sean tan diligentes como para conformar sus vidas de acuerdo a la luz de la naturaleza y a las leyes de aquella religión que profesan y afirmar y mantener que ellos sí pueden salvarse. Es muy pernicioso y debe ser detestado. Bien. Teléfono para el dispensacionalismo. Bueno, primero, habla de que no, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan ciertas operaciones comunes del espíritu. Este es el cristiano de vitrina, ¿no? La confesión acá arranca con un balde de agua fría. Hay gente que va a la iglesia, que escucha los sermones. Hablamos del llamado externo de la palabra, lo dijimos hace un rato. Hay gente que en la iglesia llora con los himnos, deja de tomar alcohol, se vuelve más buena persona, entre comillas, ¿no? Operaciones comunes del espíritu. Pero ojo, nunca vienen verdaderamente a Cristo. Alguien dijo por ahí que son como falsos positivos. ¿Te acuerdas cuando teníamos lo del Sí, COVID? sí, Que había falsos exacto. positivos. Bueno, son falsos positivos. ¿Ah? Cristianos Tienen, nominales que le decimos de toda la vida. exacto, tienen todos los síntomas de la religión, pero no tienen la vida del espíritu per se. ¿Ah? Como no Exacto. son elegidos, no reciben el llamado eficaz que trata todo este capítulo 10, y entonces terminan abandonando o terminan viviendo una fe de mentira, de cartón. ¿Ah? No se salvan. ¿Ok? Es el. Después dice, ¿no? Y por lo tanto no pueden ser salvados. Mucho menos pueden, dice, los hombres que no profesan la religión cristiana, ser salvos de ninguna otra manera, aunque sean tan diligentes como para conformar sus vidas de acuerdo a la luz de la naturaleza y a las leyes de aquella religión que profesan. Eh, el buen vecino budista, el buen vecino ateo, el tipo que es macanudo, que yo lo conozco, qué buena gente, que es testigo de Jehová. Bueno, acá esta parte le El duele al amigo mundo. judío, el amigo judío que puede probar que es descendiente de Moisés. Bueno, esta parte del mundo moderno le duele bastante. ¿Qué pasa con el tipo que no es cristiano, pero que vos lo ves y el tipo es un pan de Dios, como se dice, ¿no? Dona plata a cosas caritativas, es fiel a la esposa, sigue fielmente su religión, ¿tá? Pero su religión la sigue fielmente. Bueno, la confesión basada en la Biblia dice, mucho menos pueden ser salvos, ¿no? Mucho menos pueden ser. Ser buena persona a la luz de la naturaleza no te paga la deuda infinita que tenés con la justicia de Dios. Porque de hecho, desde el punto de vista divino, no sos bueno tampoco. Ese es el tema. El único bueno es Cristo. Amén. Entonces, si vos no entrás en su justicia, no hay forma de que te salves. Por más bueno que vos te percibas o que puedas percibir al otro. No hay forma, no hay manera de hacerlo. Normalmente la bondad que percibida por la autobondad percibida por las personas, viene siempre acompañada de un interesante catálogo de justificación y justicia propia, Ujú. que hace imposible entrar por la puerta del mérito al cielo. No hay puerta meritoria en el cielo, la única puerta meritoria es el Señor Jesucristo. Sin lugar a duda. Y por último termina diciendo este capítulo 10 dice, y el afirmar y mantener que ellos sí pueden salvarse es muy pernicioso y debe ser detestado. Y bueno, acá es un palo, vos decías, es un palo de dispensacionalismo, y lo decía seguramente porque hablan de un pueblo de Israel que no abraza a Cristo, pero que sin embargo es pueblo de Dios, lo cual es Exacto. bastante contradictorio. Pero acá lo que tenés es una tolerancia celo al pluralismo en cuanto a la salvación. Bien, acá tenés una advertencia terrible. El capítulo termina con una advertencia bastante grande.
Decir que todos los caminos llevan a Dios, como dijo cierto papa hace no mucho, ¿no? Y como repiten muchos católicos romanos, o decir cosas como que en realidad si sos bastante sincero en tu religión te salvás igual, eso no es ser amoroso, porque la gente confunde, ¿no? A veces la gente lo hace no porque por amor. No, eso no es ser amoroso. Es pernicioso, que quiere decir es venenoso y debe ser detestado. ¿Por qué? Porque si la gente se pudiera salvar siendo buena en otras religiones que no sea la cristiana, entonces Jesús fue a morir a la cruz sin sentido, sufriendo por algo que se podía arreglar con buenas costumbres y listo, Exacto, ¿sí? exacto. ¿Y para qué vamos a predicar? Simplemente afirmemos a cada uno en la religión que tiene y punto y aparte. Pero no, Exactamente. si Porque hacemos además eso, sí, eso implica cosas bastante perniciosas, porque implica que un maya, si es muy sincero, puede perfectamente seguir arrancando el corazón de sus enemigos y comiéndoselo, porque bueno, el mordisco es muy sincero, Sí. ¿no? Me dio gracia la imagen. Mirá que esto es muy sincero, no te lo vayas a tomar a mal. O sea, hasta ese coto de ridículo podemos llegar a afirmar, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, el universalismo, que es muy inclusivista, es un error grande, ¿no? Es un error. Creer que Dios, que es puro amor, va a salvar, por ejemplo, a musulmanes, hindúes, ateos, ¿no? Y cristianos por igual, porque en el fondo todos adoran la misma deidad, que es otra cosa que se dice muy a menudo, es el mismo Dios con varias caras. No, la cruz es el único puente a Dios, ¿tá? Que fue lo que vimos en el capítulo 8 de la confesión. Exactamente. Si hay otro puente, entonces Dios fue muy cruel al aplastar a Jesucristo, ¿no? Fue muy cruel, ¿no? Entonces, Exactamente. como dice la confesión, decir esto es pernicioso. ¿Por qué? Porque adormece más que despertar a los que están perdidos. Si el budista se Eh, salva siendo budista, ¿para qué yo voy a ir a predicarle el evangelio? Mejor dejarlo en su ignorancia. Pero no. La confesión anima a que veamos eso como muy pernicioso y sigamos teniendo el ímpetu y las ansias de llevar al mundo que está en oscuridad, de llevarle la luz de Cristo y mostrarle el verdadero camino, el verdadero y único camino al Padre. Amén, amén, perfectamente, perfectamente. Y eso es lo que tratamos de hacer en el Fogón Reformado mientras tenemos tiempo, pero se nos ha ido. Como Hemos siempre. cubierto, por la gracia de Dios, el capítulo 10 de la Confesión de Fe de Westminster. Muchas gracias, Diego. Y bueno, nos vemos en la próxima semana. Agarrate fuerte del mástil, de la columna, del árbol, de lo que tengas a mano, porque el sopleteo es bastante fuerte. Y nos vemos en el próximo capítulo del Fogón Reformado. Dale, hasta dentro de una semana. Chau, chau. Chau, chau.